Pues parece que la culpa no era de Putin, o si era de Putin, que parece ser que no era de Putin, tampoco ha existido, y entra dentro de lo normal y de lo lógico, un excesivo interés en esclarecer el incidente. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, como esto va a toda velocidad, lo que hace 48 horas parecía ser el detonante del hundimiento del mundo mundial, pues ahora ya ha quedado prácticamente opacado o olvidado. En la noche del pasado martes, dos misiles, tarde-noche del pasado martes, dos misiles caían, impactaban, este uso cursi del lenguaje que se dice, impactaban, no las cosas no caen, no, impactan, en la frontera entre Polonia y Ucrania, pero del lado polaco. ¿Qué problema hay? Como ya todos ustedes saben, que Polonia es un país miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Inmediatamente las redes sociales se llenaron de un hashtag que era Tercera Guerra Mundial. Trending topic, una alarma mundial sin precedentes. Los líderes del G20, bueno, G19, porque el ruso estuvo un ratito, habló y se fue enseguida, porque se indignó, porque dejaron hablar también 45 minutos o no sé cuántos al ucraniano. Los líderes del G20, digo, estaban reunidos en Bali, inmediatamente a petición de Polonia, como prevén los estatutos o la propia normativa del Tratado del Atlántico Norte. Los embajadores de los países miembros se reúnen en Bruselas, se reunieron a las pocas horas en Bruselas, tratando de determinar la autoría del incidente. El presidente Zelensky, inmediatamente el presidente ucraniano, apuntó al Kremlin, apuntó a Vladimir Putin, el polaco, lógicamente también, y a las pocas horas tuvieron que recular porque empezó el lío entre si eran misiles rusos o de fabricación rusa, pero que podían haber sido lanzados por Ucrania, misiles rusos lanzados por Rusia con la voluntad de impactar en Polonia, con la voluntad de generar un incidente que detonara eso, la Tercera Guerra Mundial, o, bueno, algún tipo de artefacto de procedencia indeterminada que hubiera sido rechazado por las defensas antiaéreas ucranianas y que hubiera terminado impactando en territorio, en este caso, polaco. Mi pregunta era, y se la sigo haciendo a ustedes, ¿qué cantidad de incidentes o de sucesos de estas características similares o incluso peores, en este caso hubo que lamentar dos víctimas civiles, creo recordar, que siempre es de lamentar, pero hombre, vamos a ser serios, con todos los respetos, estamos hablando de un conflicto, de una guerra que dura ya casi un año en la que ha habido miles de víctimas civiles y militares. Bueno, en cualquier caso, la pérdida de una sola vida humana es absolutamente terrible, siempre en circunstancias no naturales, sino violentas. Digo, ¿qué cantidad de sucesos como este habrán ido ocurriendo a lo largo de estos meses, desde la primavera, que empezó esta guerra, y de los que no habremos tenido noticia? ¿Influiría que estaban reunidos los señores líderes mundiales, los líderes del G20 en Bali, para que esto se diera a conocer, saliera a la luz en primer término y en segundo término se amplificara? Se lo vamos a preguntar a nuestro experto geopolítico de cabecera, don Carlos Paz, dentro de unos minutos. Ya les avanzo el titular o la conclusión que extraemos y con la cual nos hemos permitido titular esta retaguardia de hoy: la culpa no era de Putin. Y si lo hubiera sido, tampoco parece que haya existido un excesivo interés de las potencias internacionales en esclarecerlo. Básicamente porque, como el chiste del cirujano, pues a lo mejor se hubieran hecho daño, muchísimo daño, o hubieran llevado al mundo a una escalada sin precedentes, las dos partes. Por tanto, desde el punto de vista de los equilibrios diplomáticos siempre delicados, se ha preferido echar tierra sobre el asunto. Ahora el ucraniano seguirá lo suyo, los rusos seguirán a lo suyo, diciendo que una vez más la propaganda occidental, la propaganda, recuerdan, esa gran víctima, además de las propias pérdidas de vidas humanas que hay que lamentar, esa gran víctima, digo, que ocurre en todas las guerras, que siempre es la verdad. Y mientras tanto los ciudadanos, hoy me ha dado por ponerme un poquito filosófico en este campanazo para salir de la basura habitual y del barro político habitual, patrio, que nos invade y que nos está llenando de lodo esta ciénaga nacional en la que vivimos. Digo que al final los ciudadanos somos ratoncitos movidos por los intereses de grandes poderes supranacionales, que desde luego no son los gobiernos legítimos. Algunos pensarán otra cosa, pero legítimos, puesto que como es el menos malo de los sistemas que conocemos, que votamos cada 2, cada 3, cada 4, cada 5 años en las urnas, sino que son unos intereses oscuros que obran solamente en representación de lo suyo
a los que nadie ha elegido democráticamente y que son los que parecen decidir, pues por ejemplo eso, cuando un incidente que en otras circunstancias hubiera pasado inadvertido, hubiera discurrido dentro de las tensiones normales en un conflicto bélico, pues tiene que ser no solamente dado a conocer, sino amplificado para, vayan ustedes a saber, qué bastardas o qué bastardos objetivos. Así estamos, mientras los políticos y los grandes líderes internacionales siguen a lo suyo, probándose camisas floreadas, nosotros pasando las putas, con perdón, para llegar a fin de mes y, eso sí, dentro de unos días, mirando el fútbol.